El ser humano necesita saber quiénes son sus amigos. Es decir, aquellos cercanos a vos que comparten tu pensamiento. ¿Quiénes son tus enemigos? Que siempre es así. Solo el que no vale nada no tiene enemigos. No lo olvides. Tus enemigos te definen a vos, más que tus amigos. Al definir tus enemigos, se está determinando quién sos vos. Tus amigos, tus enemigos, tus aliados. El aliado no es tu enemigo. Y no siempre es tu amigo. Aliado es aquel que no comparte con vos todo tu diseño político, ideológico, pero está de acuerdo con ciertas cosas. Y en torno a esas cosas en las que hay acuerdo, se pacta. La unidad es un acuerdo pleno. Por eso, alianza es un acuerdo político con cemento político. Esa es una alianza. La guerrilla del FMLN, por ejemplo, que fue capaz de desarrollar una guerra de 20 años, fue una alianza. 5 organizaciones ideológicamente diferenciadas y enfrentadas. Nos pusimos de acuerdo en 2, 3 puntos políticos. Y ese acuerdo fue suficiente para una guerra de 20 años. El FMLN guerrillero fue un acuerdo preponderantemente anticomunista. Mira, pero eso está situado en el terreno ideológico. Ojo, la ideología es tu sangre y tu carne. La ideología es lo que vos sos, lo que vos respirás. La política no. La política la aprendes, la estudias. Vos tenés ideología aunque no sepas leer y escribir. No se necesita. Todo esto se relaciona con la lucha de los pueblos. Ahora, la lucha de cada pueblo se circunscribe en un territorio más grande, que es nuestro planeta. Ese es nuestro contexto. Y siempre conviene tenerlo claro. ¿Cómo se llama lo que está ocurriendo en este momento en el planeta Tierra? Eso tiene un nombre. Se llama desoccidentalización. Lo repito, desoccidentalización. Desde los tiempos del Imperio Romano, desde antes, desde Atenas, se define Occidente. Luego vino Roma, que duró 2000 años, hasta 1453, cuando los turcos toman Constantinopla. Viene el feudalismo, viene Europa, viene Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el imperio dominante. Impone su moneda, el dólar, como la moneda de referencia en todo el planeta. Y cometieron un error estratégico. Se consideraron dueños de un destino manifiesto. Esto quiere decir que ellos pensaron siempre que por la voluntad de Dios ellos tenían que ser los primeros, los totales y los más fuertes en todo el planeta. Y entonces sometieron al mismo trato agresivo a sus amigos, a sus aliados y a sus enemigos. Ellos impusieron lo que se llama unilateralismo globalizante.
Esto quiere decir que en el planeta solo el imperio estadounidense debía predominar. Y esa voluntad venía de Dios. Y esa voluntad debía ser reconocida por todo el planeta. Entonces, cubrieron el planeta con sus armas, con sus barcos, con sus bases militares, con sus aviones. Ganaron predominio científico y tecnológico. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, ellos se consideraron dueños del mundo, pero descuidaron que a la base de la URSS estaba Rusia. Y su política de unilateralismo globalizante presionó para que se produjera un acontecimiento político planetario, que es la alianza entre Rusia y China. Estos dos grandes imperios siempre han tenido y habían tenido desacuerdos importantes. Pero frente a ese enemigo mortal, se produjo el acuerdo, se produjo la alianza. A partir de esa alianza se produce una renovación de la ciencia y la tecnología. Impresionante en el mundo de hoy. Se cambian las reglas del comercio mundial y Estados Unidos, como imperio unilateral globalizante, pierde el control del mercado planetario. Pierde el control de la ciencia y la tecnología. Pierde el control militar sobre el planeta. Y entra en una crisis interna. Lo que ocurre hoy es dramático. Biden necesita forzosamente que ponerse de acuerdo con Rusia y con China. En Estados Unidos sabemos que manda el Triángulo de Acero. Así se llama. Es decir, es un grupo donde está el consorcio militar industrial, el lobby en el Parlamento estadounidense y las grandes empresas. Ellos son el poder real. Siempre ha sido así. Ahora, ese triángulo de acero se niega a negociar. Pero Biden necesita negociar porque está defendiendo su pellejo. Por eso en este momento hay en Moscú, Nolan, está en Moscú, Nolan, la subsecretaria de Asuntos Internacionales. Y hay reunión entre Biden y Xi Jinping. A la fuerza. No tienen otro camino. Mientras la economía de los Estados Unidos se quiebra. ¿Habías visto vos al imperio dominante perdiendo su capacidad de pago? Bien, eso es lo que está ocurriendo. Ya en el terreno, esta desoccidentalización tiene expresiones particulares en cada región del planeta, de acuerdo a las condiciones del planeta. Nosotros somos un pequeñísimo país de 20,000 kilómetros cuadrados. El más chiquito de Centroamérica y del continente. Guatemala tiene 108,000 kilómetros. Honduras 112,000. Nicaragua 130,000. Costa Rica 57,000. Y Panamá 78,000 kilómetros. Y nosotros 20. Lo preciso, no por descubrir una ventaja o una desventaja. No, siempre hemos sido de ese tamaño. Incluso antes de la invasión de los malditos castellanos en 1492, antes de esa invasión de los malditos españoles, nosotros nos llamábamos Cuscatlán. El nombre de nuestro país fue impuesto en el marco de la batalla de Belgrado en 1447. Allí, en Belgrado, que era la capital de Serbia, se enfrentaron los ejércitos turcos que avanzaban hacia Europa y los ejércitos feudales de Europa. Esa batalla la ganaron los feudales de Europa. Era papa en Roma Calixto III
Y Calixto dijo que en Belgrado se había salvado el mundo. 4 años después, en 1450, el mismo Calixto ordenó construir iglesias en los Balcanes en honor al divino Salvador del mundo. Mira de dónde viene el divino Salvador del mundo. Y 40 años después nos invadieron. Y si vos vas a Rumanía, Bulgaria, Grecia, encontrás ahí un montón de iglesias con el nombre de El Salvador. La primera tierra que estos invadieron, en las Bahamas, hay una punta que se llama Guanacavives, le pusieron San Salvador. Cuando estos nos invadieron directamente a nosotros en 1524, se les hizo guerra de guerrillas y fundaron un pueblo que le pusieron San Salvador. Esta era la provincia de San Salvador. Hasta 1915, donde hay un decreto y se le pone al país El Salvador. Miren de dónde viene el nombre de nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que ocurre hoy en El Salvador? En El Salvador se quebró, se destruyó el poder oligárquico neoliberal que se montó después de la guerra de 20 años. Este acuerdo que definí al principio estalló. Era una alianza. Una vez terminada la negociación, estalló la comisión negociadora. Éramos 10 negociadores. Por el Partido Comunista éramos 2, Chafí Handal y yo. Al terminar eso, reventó por dentro. Y luego reventó el FMLN como acuerdo político. Y terminó la guerra. Y viene un acuerdo político en donde el corazón de ese acuerdo fue el neoliberalismo. Y 2 partidos, Arena y el partido FMLN, que no era el FMLN guerrillero que ya había muerto, sino era un actor político que se construyó. Estos 2 partidos. Claro, el FMLN jugó a la izquierda y Arena de derecha. Eso duró 30 años. Parecía que no terminaba nunca. El neoliberalismo hundió al país. Sometió a la mayor pobreza y convirtió la emigración en política de Estado. Política de Estado. Esto terminó en una especie de insurrección electoral. El pueblo le voló la cabeza a los 2 partidos y ahí es donde aparecen las actuales figuras que controlan el Ejecutivo. El pueblo no conocía bien a los dueños del Ejecutivo, pero conocía bien a Arena y al Frente y al neoliberalismo, y contra eso votó la gente. El voto que llevó al actual gobierno es un voto negativo, en el sentido de que votaron en contra de aquellos, pero votaron además por la transformación de su vida.